El sujeto objetivo de este expediente representa un desafío sin precedentes para la criminología y la perfilación forense tradicional. Conocido operativamente en los archivos públicos por el apodo despectivo de Pinhead, el individuo se autodenomina y es reconocido por sus seguidores como el sacerdote del infierno o jefe cenobita. Su estatus como líder de una entidad catalogada como extradimensional complica la clasificación criminal. Los crímenes vinculados a este sujeto no están ligados a un punto geográfico específico ni a un marco temporal lineal, sino que se manifiestan a través de la activación de un artefacto clave, funcionando como un portal entre dimensiones. El sujeto objetivo y sus afiliados son considerados líderes de un culto dedicado al sadomasoquismo experimental. Su localización primaria ha sido identificada como el laberinto, un reino extradimensional. Este caso se mantiene abierto debido a la persistencia de los ataques y la naturaleza cíclica de las invocaciones, que depende exclusivamente de la manipulación de una reliquia antigua. La configuración Le Marchand, más conocida como la Lament Configuration, es el mecanismo central que detona la actividad criminal del sacerdote del infierno. Este artefacto es una caja de acertijos compleja, creada originalmente por el juguetero Philip Le Marchand alrededor de 1784. La configuración ha sido descrita originalmente como una caja pequeña y negra, notable solo por sus tenues líneas de costura y superficies interiores brillantemente pulidas que refractan la imagen de quien la sostiene. Se sabe que con el tiempo se le han incorporado decoraciones doradas, haciéndola más estética. El artefacto no es simplemente una llave física, sino una sofisticada herramienta de ingeniería psicológica. Al manipular las piezas, el jugador activa un mecanismo musical. Inicialmente, produce una ronda de banalidad sublime, que, a medida que el acertijo avanza, evoluciona hacia una composición más rica. Esta recompensa auditiva está sincronizada con una sensación creciente de euforia en el jugador. Simultáneamente, una campana comienza a repicar, cada vez con mayor volumen, proveniente del reino cenobita, anunciando la inminente apertura dimensional. Este diseño asegura la voluntad del invocador. La recompensa sensorial generada por la resolución del acertijo enmascara el peligro inminente, garantizando que solo aquellos individuos profundamente dedicados a la búsqueda de la sensación extrema persistan hasta resolverlo. El artefacto funciona, por lo tanto, como un arma de inducción de culto, autofiltrando y seleccionando sujetos que ya han abrazado el hedonismo sin límites, convirtiéndolos en víctimas ideales para la orden del sacerdote del infierno. Los registros indican que el sujeto objetivo fue, en una existencia previa, el capitán Elliot Spencer, un soldado británico. Algunas fuentes lo identifican como miembro de la Real Fuerza Aérea, lo que sugiere una formación técnica y de élite. El factor precipitante en la transformación de Spencer fue su servicio durante la Primera Guerra Mundial. La exposición a la brutalidad y la matanza masiva de la Gran Guerra dejó a Spencer profundamente desilusionado con la vida y la humanidad en general. Este conflicto, que introdujo la mecanización total de la muerte, actuó como un catalizador para una crisis existencial severa. Los informes indican que, tras la guerra, Spencer se describía a sí mismo como un alma perdida sin nada por lo que vivir. El perfil psicológico retrospectivo de Spencer revela un caso severo de trastorno de estrés postraumático y una posible culpa del superviviente, lo que le hacía sentir que estaba más allá de la redención. Este vacío existencial lo impulsó a buscar un alivio o un propósito que trascendiera la moralidad terrestre. La fuerza extradimensional, a menudo asociada con la entidad Leviatán, explotó o canalizó estas emociones negativas. La conversión de Spencer en cenobita no fue simplemente un castigo, sino que pudo haber sido percibida por él como una tregua de su tormento, confiriéndole propósito y significado a su dolor. Al unirse a las filas de los cenobitas, Spencer pudo haber creído que finalmente había encontrado la redención que el mundo postguerra no podía ofrecerle. La transformación de Spencer en el sacerdote del infierno puede interpretarse como la profesionalización e internalización de los horrores de la guerra. La guerra moderna es una máquina que convierte a las bajas en números. De manera similar, el diseño icónico de Pinhead, con su rejilla geométrica y sus clavos reglamentados, es una reinterpretación macabra de la disciplina y el orden militar. Los clavos, dispuestos en un patrón sistemático, pueden simbolizar la agonía de la guerra incrustada permanentemente en su psique. La apariencia del sujeto objetivo, con su precisión quirúrgica y una configuración craneal que se asemeja a un casco retorcido, sugiere que no escapó de la guerra, sino que se convirtió en la máquina de dolor ritualizado perfecta. En lugar de rechazar el trauma, lo adoptó, encontrando la única forma de orden que podía percibir, el orden estructurado y sistemático del sufrimiento. Esto explica por qué el sujeto objetivo es conocido por su enfoque singular y metódico en el trabajo que tiene por delante. El sacerdote del infierno es la manifestación final del trauma canalizado y la ideología
criminología cenobita. El sujeto es conocido por una serie de alias que reflejan su función jerárquica y filosófica dentro de la orden: Hell Priest, Lead Cenobite, The Pope of Hell, The Cold Man y Dr. Paul Gregory. La descripción del sujeto objetivo ha evolucionado con el tiempo, pero la característica central de su modificación corporal se mantiene constante. Originalmente, el cenobita líder fue descrito en la literatura como un ser andrógino con una voz ligera y etérea, la voz de una muchacha excitada. No obstante, en sus manifestaciones más conocidas, la voz es profunda, hueca y siniestra. Su rasgo más distintivo es la modificación craneal. La piel de su cabeza y rostro está cortada quirúrgicamente en un patrón de rejilla geométrica extremadamente preciso. En cada intersección de esta rejilla hay clavos de hierro negro o agujas, dependiendo de la fuente, introducidos profundamente hasta el hueso. Este patrón no utiliza adornos de oro o joyas, sino materiales utilitarios y oscuros. El atuendo del sujeto objetivo consiste generalmente en túnicas o arneses de cuero negro. El diseño se inspira en el fetichismo sadista y el masoquista ritualizado. El análisis forense de imágenes capturadas del sujeto indica que su piel, particularmente debajo del cuello, presenta patrones ornamentados de descarnación. Los clavos son un símbolo dual que representa tanto la autoridad del sujeto dentro de la orden como la agonía constante que perpetúa. El modo de operar del sacerdote del infierno es metódico y se centra en la tortura experimental sadomasoquista, buscando el límite extremo de la sensación humana. El sujeto lleva un kit especializado de herramientas sujetas a su cinturón. Este arsenal ha sido identificado por analistas como similar a un kit quirúrgico antiguo o de carnicero. Se han documentado instrumentos como un cuchillo enorme, un pico, un gancho cerrado y una sierra para huesos. La presencia de estas herramientas subraya el enfoque del sujeto objetivo en la disección y la reconfiguración corporal ritualística. El método principal de sometimiento involucra la manifestación telequinética de cadenas armadas con ganchos. Estas cadenas emergen a voluntad y se utilizan para atrapar, desmembrar y arrastrar a las víctimas hacia el reino cenobita. El objetivo final nunca es simplemente el asesinato, sino someter al individuo a un estado de experiencia extrema, donde la distinción humana entre placer y dolor se anula. Los afiliados al sujeto objetivo son conocidos como cenobitas, o en algunas referencias literarias, los cirujanos. El término cenobita proviene del griego y se refiere a un miembro de una orden religiosa que vive en comunidad. En este contexto, la organización se autodenomina la Orden de la Raja y funciona como una comunidad masoquista de sacerdotes de Leviatán. La organización opera desde un reino extradimensional conocido como el Laberinto. Los cenobitas fueron originalmente humanos que, al resolver la configuración Lemarchand, fueron transformados en estas entidades. El sacerdote del infierno Pinhead es el líder indiscutible y ostenta el máximo poder dentro de esta jerarquía. La misión fundamental de la orden es la exploración de la experiencia extrema, con el objetivo de trascender la distinción binaria humana entre placer y dolor. Su filosofía establece que el dolor, cuando se lleva a sus límites absolutos y se mantiene por un tiempo prolongado, se vuelve indistinguible del placer, logrando una euforia perversa o un estado de conciencia superior. A diferencia de los demonios tradicionales de la mitología cristiana, los cenobitas no son la personificación del mal absoluto. Actúan como ejecutores de una fuerza superior interesada únicamente en la máxima extremidad a la que puede ser sometida el cuerpo humano. El peligro que representan radica en esta lógica inquietante. No son irracionales, sino preordenados, razonados y lógicos. La perfilación de las víctimas revela una complejidad legal y ética significativa. La organización no toma víctimas al azar, sino que originalmente operaba bajo un estricto código contractual. El perfil de la víctima ideal era el de Frank Cotton. En 1987, Frank Cotton era un criminal hedonista que buscaba egoístamente el placer sensorial hasta sus límites. El requisito principal para ser cosechado era el deseo de abrir el portal. Los registros indican que en las invocaciones más tempranas, los cenobitas ofrecían una oportunidad para retractarse, preguntando a la víctima si estaba realmente segura de querer la experiencia. Esto implica que la intención, el deseo, es más importante que la simple acción física de manipular la caja. A lo largo del tiempo, se ha observado una inconsistencia en la aplicación de este código, lo que complica la perfilación predictiva y la prevención de víctimas. Si bien el código se enfocaba en aquellos que desean la experiencia, se han documentado casos de individuos que abrieron la caja por error, como le sucedió en 1987 a Kirsty Cotton, a quienes los cenobitas intentaron llevar a cabo con el argumento de que el contrato dimensional es absoluto una vez resuelta la configuración. Esta inconsistencia en la victimología y las variaciones en el modus operandi documentadas en los archivos apuntan a una tensión ideológica dentro de la organización. La evidencia sugiere que la parte humana del sujeto cero, Capitán Spencer, impulsada por su búsqueda de redención, pudo haber impuesto ciertas reglas operativas a la orden.
Cuando el sacerdote del infierno opera sin el contrapeso del capitán Spencer, su modus operandi se degrada de un misterio existencial reglado a un simple homicidio masivo, volviéndose indiscriminado y más parecido a un asesino en serie tradicional. Esto demuestra que el componente humano de Spencer era crucial para mantener el estricto código contractual que distingue a la Orden de la Raja de un culto destructivo caótico. El archivo Spencer, referente al sacerdote del infierno, es un caso de máxima prioridad que permanece clasificado y sin resolución. El enjuiciamiento utilizando jurisprudencia terrestre se considera imposible debido a la naturaleza extradimensional del sujeto objetivo y la cronología variable de su existencia, que en algunos archivos se extiende por más de 200 años entre transformaciones. El sujeto objetivo es un producto final de la Gran Guerra, donde el trauma y el horror se convirtieron en una ideología estructurada. Su existencia es un ciclo continuo impulsado por la configuración Le Marchand. Mientras el artefacto existe y haya individuos dispuestos a buscar la euforia sensorial última, la amenaza del sacerdote del infierno y la orden de la raja seguirá siendo recurrente, operando a través de la brecha dimensional conocida como la cisma. Para mitigar el riesgo de futuras víctimas, se establecen las siguientes recomendaciones de seguridad y contención. La estrategia principal debe ser la localización, neutralización y contención segura de todas las réplicas conocidas de la configuración Le Marchand. La caja es la única llave conocida para invocar al sujeto objetivo, y su eliminación es la única forma de cerrar el acceso dimensional. Se recomienda a los cuerpos de seguridad y a las unidades de análisis conductual crear perfiles de individuos que exhiban una desilusión existencial extrema o que muestren una búsqueda compulsiva de hedonismo que desafíe los límites racionales y legales. Estos sujetos deben ser clasificados como de alto riesgo de autorradicalización y con potencial para la invocación del sacerdote del infierno. La amenaza del sacerdote del infierno no reside en la fuerza bruta y racional, sino en su filosofía lógica y su estructura de culto. El sujeto objetivo presenta un peligro mucho más inquietante que un simple asesino en serie, porque sus actos están justificados por un código perverso de trascendencia sensorial. El sacerdote del infierno se ha convertido en el ejecutor disciplinado y metódico del dolor que su yo humano, el capitán Elliot Spencer, experimentó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial,